tenemos ahora mismo, ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el Puerto Rico Status Act, que ha causado mucha conmoción y está opinando todo el mundo, aunque no todo el mundo está opinando de manera informada. De primera instancia, ¿qué le pareció lo que se discutió sobre lo que dice el documento, lo que se habló en la conferencia de prensa? Sí, mira, Alfonso, hay que mirar esto en todo su contexto, porque obviamente lo que dice el borrador, porque ese es el primer asunto, no es todavía un proyecto de ley, es un borrador, pero hay que mirar todo esto en el conjunto. A mí me parece que el proyecto que sigue el modelo que el PNP ha postulado, que haya un plebiscito vinculante, pues tiene muchos aciertos y desaciertos. En primer término, el proyecto realmente tiene una píldora venenosa, que es el asunto de que si el pueblo de Puerto Rico vota por la estadidad, es vinculante e inmediatamente va a haber un proceso para incorporar a Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos. Y bien curioso, Alfonso, tanto que el PNP ha odiado la Constitución de Puerto Rico, el proceso de incorporación como Estado sería con la Constitución de Puerto Rico. No habría, como en el caso de la libre asociación y la independencia, una convención constituyente para hacer una nueva constitución. Así que sería un proceso súper rápido, donde se mantendría básicamente la estructura jurídica actual, porque los tribunales federales mantendrían la jurisdicción, los tribunales locales su jurisdicción, o sea, sería un trámite bien directo a la luz del andamiaje que existe actualmente. Pero digo que eso es una... En teoría es la más fácil, la transición, pero en realidad es la más difícil, si no es imposible. Ahí es donde yo creo que esa es la píldora venenosa, porque a pesar de todo eso, ¿verdad?, de que el proyecto favorece a la estadidad a base, obviamente, de las políticas de miedo que han seguido los partidos coloniales, de decir que la independencia implica la miseria, la pérdida de la tan deseada ciudadanía norteamericana, etcétera. Aparte de esos asuntos, pues el detalle es que la inclusión de la estadidad como una opción vinculante para el Congreso, una vez se celebre un simple plebiscito en Puerto Rico, pues mata el proyecto, porque en Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, particularmente en el Senado, hay una mayoría de legisladores del Congreso que no quieren la estadidad para Puerto Rico, porque Puerto Rico es una nación diferente. Piensa en el razonamiento de los casos insulares, en donde a principios del siglo XX veían a los puertorriqueños como salvajes, y si eso ya no es la visión que tienen actualmente, de seguro y sin duda reconocen que somos una nación separada, con un idioma, una cultura que no es compatible con una sola nación. O sea, Estados Unidos no es una nación de múltiples, compuesta de múltiples naciones. No, allí hay un melting pot, ¿verdad?, que la gente tiene que integrarse. Tú puedes mantener tus costumbres culturales, pero como tal no puedes hacer un reclamo de una nación, porque es una república uninacional. Dentro de ese contexto, pues independientemente de todos los esfuerzos que se hagan, yo no veo que lo aprueben con esa cláusula de estadidad compulsoria en el caso de que el pueblo de Puerto Rico la escoja. Pero me parece que el proyecto, Alfonso, tiene unas cosas que tienen valor, y es el detalle con el cual se ha definido las dos otras fórmulas, que son la República Asociada y la independencia, y cómo han quedado en el espectro del derecho internacional, ¿verdad? Como por ejemplo establecer que la libre asociación es independencia, pero luego con un acuerdo con los Estados Unidos, que es lo que siempre se ha dicho, que según el derecho internacional tú tienes que ser independiente para luego decidir el proceso de cómo te vas a unir o cómo vas a vincularte con otra nación mediante un tratado internacional que tiene que seguir todas las reglas del derecho internacional y que tiene que ser ratificado por ambos países y que durará
el término que diga cada uno de esos países de manera unilateral. Y eso es un avance, que el Congreso reconozca esto. Igual el asunto que se reconozca un proceso de transición. No lo llaman reparaciones, ¿verdad? Le llaman un proceso de transición, pero es importante. El asunto sería establecer específicamente cuáles son las condiciones de ese proceso de transición, porque están solamente a manera de pinceladas muy amplias, ¿verdad? Esas medidas de transición. El asunto de la ciudadanía, obviamente hay unos issues importantes que ya motivaron que Nidia Velázquez dijera que hay que aclarar, como por ejemplo el hecho de que los que nazcan aquí pueden transmitir a sus hijos la ciudadanía mediante el procedimiento de ley, donde se lleva a inscribir a la embajada de Estados Unidos al chico, ¿verdad? O a la chica, al bebé o a la bebé. Y con eso, esa persona nueva pues adquiere la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero este proyecto parece decir que hace falta que los dos padres sean ciudadanos y residentes de Puerto Rico, lo cual no está compatible con la ley. Y pues ahí tú puedes decir, bueno, pero es que los casos insulares permite que el Congreso establezca estas distinciones. Pero aquí habría un issue constitucional, porque la ciudadanía ha sido definida desde la perspectiva constitucional, ¿verdad? Como un derecho constitucional, y habría que hilar un poquito fino sobre este tema para que el asunto no tenga un tropiezo luego legal. Así que a mí me parece, Alfonso, que el proyecto no tiene posibilidades por el asunto de una estadidad compulsoria, aunque sea mediante un trámite de admisión súper rápido y sin problemas, porque Estados Unidos no quiere que Puerto Rico sea un estado. Eso lo dicen todos los días. Pero que veo que hay unos progresos en términos de las definiciones de las fórmulas, en términos de que haya una convención constituyente para hacer una nueva constitución. O sea, que no nos quedemos endilgados con la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sería obsoleta para un estado soberano. Y también, si te fijaste, muy interesante que la ley no establece requisitos de la forma de gobierno de la Constitución bajo la República Asociada o bajo la independencia, sino que meramente cumpla con las garantías de protección de los derechos civiles y el debido procedimiento de ley. Así que se podría establecer un gobierno, por ejemplo, que sea diferente, que no sea de separación de poderes a la usanza de los gobiernos europeos, ¿verdad? Un sistema parlamentario en donde haya una sola cámara, puede haber dos cámaras, puede haber un primer ministro con un gabinete de representantes o senadores, como se llamen. Así que hay flexibilidad, y eso es importante, porque el sistema político de Puerto Rico no ha funcionado, y eso es evidente. Hay que hacerle muchos cambios, y esa flexibilidad bajo la libre asociación y bajo la independencia es importantísima. Habría la oportunidad, Alfonso, de refundar el país sobre premisas diferentes a las que nos han llevado a esta situación política y económica insostenible. Así que, otra cosa, Alfonso, perdóname, antes de que termine, es que el consenso, y le pongo comillas, que anuncian en esa conferencia de prensa es de los PNP, porque ahí no había ningún representante de las otras opciones de estatus para Puerto Rico, por ejemplo los defensores de la soberanía bajo una libre asociación o la independencia. Y por eso yo creo que es meramente un borrador, porque de hecho está anunciado y ya la página está online, donde el Comité de Recursos Naturales que preside Grijalva va a estar recibiendo comentarios sobre el borrador del proyecto, y por ende esto está sujeto a muchos cambios. La pregunta, ¿verdad?, que surge inmediatamente es si los otros sectores se van a insertar como miembros, ¿verdad?, plenos de este proceso, o va a haber reservas infranqueables, ¿verdad?, reservas imposibles de resolver en torno a la manera en que se está viendo el proceso. Yo creo que podrían objetar por el asunto de que la estadidad sería autoejecutable, y nosotros
Entendemos que la estadidad no es viable y la estadidad sería la desgracia y la culminación del coloniaje y la desaparición de la nación puertorriqueña. Eso no hay duda. Pero la pregunta sería si, por ejemplo, para el PIB, el que la estadidad sea autoejecutable en ese proyecto sería un obstáculo insalvable para hacer sus aportaciones. Yo creo que el sector independentista tiene que empezar a pensar en las condiciones que deben darse para que haya una transición ordenada hacia la independencia y para que la nueva República de Puerto Rico sea viable conforme al derecho internacional y conforme al derecho de reparaciones que hay en el derecho internacional cuando se rompe una relación colonial, como se supone que ocurra con Puerto Rico lo más temprano posible. Así que esa es una de las interrogantes que también genera el proyecto. Escuché a Juan Dalmau hablando ayer, pero no abordó esta pregunta que hago. Si se van a insertar en el proceso como partes representativas de la opción de la independencia. Y eso sería muy interesante porque le podría dar un matiz que obligue a este Comité de Recursos Naturales a poner más detalles y a poner más elementos de juicio para que el pueblo pueda hacer una mejor elección en un plebiscito o referéndum como corresponda. Antes de cambiar el tema, me gustaría escuchar un poco sobre las reacciones que he escuchado aquí en Puerto Rico. Bueno, algunas son reacciones, ¿verdad?, ya tradicionales. El asunto de la ciudadanía, en donde sí hay unos debates porque el proyecto tiene unas disposiciones que no son las que se esperaban sobre la ciudadanía, particularmente esto de que tengan que nacer hijos de dos padres ciudadanos americanos para que puedan acogerse al procedimiento de inscripción, para que sean también esos niños y niñas ciudadanos americanos. Esas son cosas extrañas que eventualmente yo presumo que se van a corregir, ya sea por el Congreso o judicialmente. Pero la reacción de los sectores más recalcitrantes del Partido Popular realmente es risible, ¿verdad? Porque hablan de una supuesta exclusión en el proceso, pero es que no quieren reconocer y tienen los ojos vendados en cuanto a que esa opción que ellos defienden es el problema que hay que resolver. Así que ya el Congreso, y eso es un elemento, gracias que lo traes, ¿verdad?, es un elemento importante del proyecto, ya se reconoce por este Comité de Recursos Naturales, porque las cosas cambian, ¿verdad?, y hay elecciones en noviembre, que el ELA no es una opción. Y te acuerdas de los pasados plebiscitos que el Departamento de Justicia Federal exigió que el ELA estuviera para garantizar el inmovilismo, ¿verdad?, al dividir el voto entre esas opciones tradicionales, dejando el problema en la papeleta. Y yo creo que eso es otro de los puntos de avance del proyecto. Así que la pataleta de estos sectores recalcitrantes del PPD no va a tener ningún tipo de progreso en el Congreso, porque yo creo que la voluntad más clara que surge de este borrador de proyecto es que hay que resolver el problema colonial, y no se puede resolver el problema colonial dejando a la colonia en la papeleta. Y en ese sentido, la mano derecha de Nidia Velázquez, Steny Hoyer, fue yo creo que lo dijo bien claro, ¿no? Puerto Rico es una colonia, Puerto Rico es nuestra colonia y nosotros no queremos más colonias. Correcto. Todos los documentos hablan de territorio, ¿verdad?, porque esa es una mala palabra, pero sí, me parece que eso es parte de los avances del proyecto, la voluntad expresa de que se resuelva. Yo no creo que Steny Hoyer se lo sacó de la manga, así estilo Don Young. Tiene que haber, siendo la mano derecha de la tercera persona después del presidente y el vicepresidente, Nancy Pelosi sería la líder de más calibre en los Estados Unidos. No, y el que habló con gente del Departamento de Justicia, con la trama ejecutiva, con la propia Casa Blanca, antes de hacer estas declaraciones. Claro, y es el que decide lo que va al floor, en términos, ¿verdad?, de ser el líder que se encarga de ese proceso. Así que es importante en ese sentido de que haya el aval, por lo menos de una de las dos cámaras del Congreso. Pero el problema del Senado es mucho más serio porque la mayoría demócrata es insignificante, si no es prácticamente cero, porque tienen allí a Manchin, que es prácticamente un republicano y que ya se ha expresado en contra de la estadidad. Así que las probabilidades son cero de que pase. Pero este es un debate
que no es previsible que se resuelva de aquí a noviembre. Fíjate que el proyecto de ley es para que haya la votación en noviembre. Eso es un fast track. Y no creo, ¿verdad?, que tengamos esa suerte de que se pueda resolver tan rápido, pero crea las condiciones para un debate y un esclarecimiento de la situación colonial de Puerto Rico y cómo se puede resolver la situación colonial de Puerto Rico. Acuérdate que Puerto Rico está en una situación súper precaria después de salir del plan de ajuste de la deuda, en donde todas las voces que miran esto, hasta el propio perito de la Junta sobre el plan de ajuste, dicen que el plan podría fracasar. Cualquier cosa que pase de las que están flotando como variables dañinas para Puerto Rico, como por ejemplo la ley 154, los fondos del Medicaid, todas esas cosas en cualquier momento pueden hacer tambalear el plan de ajuste de la deuda, y Estados Unidos tendría que apechar otra vez con este asunto, estableciendo otras condiciones o recrudeciendo el régimen colonial. Yo creo que ellos quieren evitar ese problema, pero como dije, en la medida que la estadía es autoejecutable, eso no va a pasar por el Senado, y tienen que buscar otra salida para el problema colonial. Y bueno, vamos a cambiar el tema, pero un tema que también es muy importante, y se señaló ayer en el Nuevo Día, de que la Cámara de Representantes está buscando un consenso para evitar el cierre de 30 municipios. Y este es un tema que lo hemos discutido en este espacio. Usted lo discutía anteriormente como delegador, el cierre de municipios que ya no son económicamente viables, y con una Junta de Control Fiscal que no está en la de cooperar para nada, que posiblemente lo que le gustaría es eliminar la mayor cantidad de municipios que sea posible. Sí, mira, Alfonso, esto es una crónica de una muerte anunciada. Esto se viene discutiendo hace años, porque desde que la Junta estableció los primeros planes fiscales, estableció que ese fondo de equiparación, que es un fondo que le da el gobierno central a los municipios, que sostiene, ahí mencionan 30, pero los números que yo he escuchado son 40, Alfonso. La Liga de Ciudades preparó un estudio en donde se habla de 40 municipios que están en precario. Y esto no es que van a cerrar todos de golpe, irán cerrando y cayendo según se les va agotando las reservas, ¿verdad? Y según se van agotando las alternativas y los aleteos. Pero la Junta se empecinó en eliminar ese subsidio a los municipios, que es lo que le permite la viabilidad. Hubo unos esfuerzos por aliviar la carga de los municipios, como la famosa ley 29, que eximía a los municipios del pago de las pensiones y de la tarjeta de salud, que la Junta fue al tribunal a que se eliminara, y la jueza Taylor Swain eliminó la ley. Eso obligó a los municipios a hacer planes de pago con la Junta para que se pudiera cumplir con las obligaciones, y ahora esta eliminación del fondo de equiparación pues da un golpe más rudo. O sea, los municipios tienen que pagar las pensiones de sus pensionados, y tienen que pagar la tarjeta de salud según su población, y ahora no tienen el subsidio del fondo de equiparación. Así que está la tormenta perfecta para que los municipios empiecen primero. Ya verás que primero van a estar reduciendo las jornadas laborales, estirando, ¿verdad?, la agonía, en lo que llega el momento en donde no tienen realmente más dinero para operar, y vengan entonces los despidos y el cierre de funciones esenciales. Y como tú dices, la Junta no quiere dar su brazo a torcer. La Junta lo que quiere es forzar ese ahorro y hacer que el gobierno busque dinero en otra fuente. O sea que eventualmente, aunque se busque una solución y la legislatura salga con una fórmula mágica para salvar los municipios, eso le va a costar a otros sectores, porque no es que la Junta le va a dar más dinero, no va a autorizar una enmienda al presupuesto para aumentar el presupuesto, es que tiene que salir del sufrimiento de otros sectores del país o de la prestación de otros servicios esenciales. Así que bajo la teoría esta, que funciona según la conveniencia de la Junta, de que yo te doy el tamaño del cuarto y tú acomodas los muebles, pues bajo esa teoría, pues el gobierno tendría que buscar dinero en otro lado, y eso aumentaría la precariedad de otros servicios esenciales o afectaría a otros grupos que deben protegerse. Esto del cierre de los municipios, ¿es una cuestión ideológica para la Junta?
ellos lo han expresado directamente, que ellos suponen que hayan 78 entidades con 78 alcaldes, 78 directores de turismo, 78 directores de obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, no es que lo hayan dicho directamente, ellos han dicho que hay un problema de administración de los municipios porque están todos reproduciendo toda la estructura, ¿verdad?, mini gubernamental que hay en un municipio sin compartir funciones, y por eso es que establecieron aquel grupo piloto de 10 municipios, que eran 2 regiones de Puerto Rico que se agrupaban los municipios, que parecía indicar que estuvieran ensayando el modelo de los condados, donde estaban preparando planes fiscales, y ahí es que el alcalde de San Sebastián pues no se plegó a ese esfuerzo de acabar con la democracia de los municipios, con los poderes de funcionarios electos que tienen los alcaldes, y le hizo frente a Natalia Yaresco, y Natalia Yaresco desistió de imponer eso. Y esto obviamente es a base de esta visión de que hay demasiados municipios y que no comparten funciones ni presupuestos para que sean lo más efectivos posible. Pero eso es una visión realmente de otro país, en donde las circunstancias, por ejemplo, territoriales, son diferentes. Puerto Rico tiene un grupo de municipios, prácticamente 30 a 40 municipios, en un centro de la isla que es montañoso y de difícil acceso, que no tiene sistema de transportación. O sea, si una persona del área tiene que ir a Mayagüez a hacer una gestión, ¿en qué va a ir? ¿Verdad? Y más aún con los costos de la gasolina. Así que hay toda una serie de obstáculos que van en contra de esa visión de que aquí se pueden agrupar los municipios y que la gente va a estar bien servida con unos municipios o unos condados que tengan una extensión territorial enorme. Eso no cuadra, y aparentemente la Junta lo que quiere es crear la crisis para que haya entonces una respuesta política y una solución a este problema. Están asfixiando a los municipios para que la legislatura tenga que eventualmente actuar. Toda gestión que haga la Cámara de Representantes, que es la noticia, ¿verdad?, que los que están preocupados en este momento, para atender ese problema requiere el visto bueno de la Junta. Y si la Junta ha demostrado claramente cuál es su visión sobre este asunto y dice que no hay que darle subsidios ni dinero adicional a los municipios, pues ya sabemos con la pared que se va a encontrar la legislatura. La legislatura tendría que probar que hay una fuente de ingreso no comprometida que se puede utilizar para subsidiar los municipios, pero aún la Junta tiene la prerrogativa. Ahí veremos, Alfonso, con la arbitrariedad de la Junta y con su postura ante lo que proponga la legislatura, ahí veremos si esto es claramente un issue ideológico o es meramente financiero. ¿Y el dinero? ¿Existe el dinero, licenciado? Se lo tienen que quitar a otra agencia del gobierno, porque el presupuesto está en proceso de aprobarse, pero no tiene partidas para los municipios. Y aparte de que el presupuesto tiene un estimado de ingreso que es altísimo, nunca antes visto, 12.400 millones de dólares. Eso no es el presupuesto usual de Puerto Rico. Habría que alcanzar recaudos en ese orden que yo no sé realmente de dónde los van a sacar. Así que ellos tendrían que desvestir un santo para vestir el otro, para poder ayudar a los municipios. En el pasado se ha especulado de que Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, que tiene y que aparentemente que tenía una buena relación con la Junta. ¿Eso es cierto? Pues eso puede ser cierto en algunos momentos y falso en otros, ¿verdad? Por ejemplo, tú lo puedes ver en franca camaradería con lo peor tal vez de la Junta, ¿verdad? Con los miembros más de derecha y más radicales, pero también él ha tenido sus tropiezos porque la Junta le ha pasado el rolo a la legislatura en múltiples ocasiones, ¿no? Pero no ha tomado tampoco las acciones que hemos discutido aquí en este espacio, de acciones que la legislatura pudo haber hecho. Así que es una relación básicamente de la persona maltratada, ¿verdad?, con su agresor, donde unos días estoy bien y otros días estoy regular y otros días estoy molesto, pero siempre caemos en el mismo círculo. Siempre hay una parte que atropella a la otra, y aquí siempre la Junta atropella a la legislatura y la legislatura no ha sabido cómo defenderse. Pero esto va a ser crucial porque imagínate, la base política de los partidos son los municipios. Y si los municipios entran en crisis, los partidos van a
colapsar, lo que le falta para colapsar, va a ocurrir con una crisis de esa envergadura, donde 30 municipios digan no podemos ir más, ya tenemos que cerrar. Bueno, volvemos al tema original, porque parecería que es una tormenta perfecta. Están arrestando a personas de la clase política que anteriormente no arrestaban. Se está discutiendo el estatus de una manera que así, por lo menos hace unas décadas no se discutía, y ahora usted nos dice que el cierre de los municipios va a tener un costo político, especialmente para el bipartidismo, porque todas las alcaldías aquí le pertenecen o al PNP o al PPD, ninguna está mano ni del PIB, ni de Victoria Ciudadana. No sé, son muchas casualidades. ¿Usted cree en las casualidades? Esa es tremenda pregunta, ¿verdad? A veces sí, a veces no, es que eso, no sé, se están alineando. Sí, y entonces aparece este proyecto, ¿no? Y aparece este consenso, y aparece la eliminación del ELA, de las opciones coloniales. Lo que pasa es que aquí siempre en la historia nuestra ha habido muchas teorías de conspiración que han resultado, ¿verdad?, falsas, y a mí no me gusta caer en ese tipo de racionamiento de que como están pasando estas cosas que pueden ser meras coincidencias históricas, pues es que hay un plan. Pero a mí me parece que la situación del estatus político de Puerto Rico, que es el sustrato de todos los problemas que tenemos aquí en el país, debe ser primordial en la agenda para que luego podamos decidir las políticas específicas que vayan a resolver todos estos problemas apremiantes, sin que sea una junta neoliberal la que escoja los caminos de acción para resolver nuestros problemas. Por eso es que siempre, si seguimos pensando que el estatus es secundario, vamos a estar todo el tiempo dándonos contra la pared de una junta totalmente irracional, neoliberal, y que no sirve los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Comenzamos el diálogo, usted nos dijo que esto era, bueno, comenzamos el diálogo de los municipios, esto era la crónica de una muerte anunciada. ¿Usted cree que no hay vuelta atrás aquí? Yo creo que la legislatura va a tener que ser bien creativa y persuasiva para que la Junta decida dar algún tipo de financiamiento a los municipios. Eso obviamente va a implicar, como dije, que van a tener que sacar dinero de alguna función del Estado que la Junta no favorezca. A lo mejor eso puede persuadir a la Junta a que se le dé financiamiento a los municipios si la legislatura golpea o reduce el presupuesto a alguna función que la Junta no quiere, ¿verdad? La Junta tiene planes de reestructurar todo el gobierno de Puerto Rico, y la única herramienta que tiene es limitando el presupuesto. Así que si por un lado obtiene algo que la Junta desea, y te voy a poner un ejemplo, ¿qué tal si la Junta le pide, bueno, yo te doy financiamiento para los municipios si tú me derogas la ley 80? ¿Viste? Porque no solamente es presupuesto, es decir, bueno, si tú no cumples con este deseo mío de derogar la ley 80, pues yo te dejo morir los municipios. Todo eso se da, Alfonso. Yo no estoy especulando. Eso es parte, y se ha visto hasta expresamente en la correspondencia y en las gestiones y las expresiones de los miembros de la Junta y de la directora ejecutiva. Todas esas maneras de obligar al gobierno de Puerto Rico a cumplir con los planes fiscales se valen. Bueno, chantaje. Sí, es chantaje. La misma jueza lo reconoce en su sentencia cuando dice que la herramienta de poder que tiene la Junta es el presupuesto. Así que yo no te doy algo que tú necesitas urgentemente y solamente te lo doy a cambio de otra cosa. Sí, deseado, muchas gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Que pases buen día. Buen día, y veremos lo que ocurre durante esta semana. Vamos a ver si vamos desde las 3 o las 9. Es la expectativa de mucha gente. Veremos. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias. Buen día.